Como siempre, algunos de los temas que destacamos en nuestro resumen de noticias para todo el país. Sin duda, César. Y mañana, en las próximas horas, los demócratas están preocupados y quieren contarle esto al país, por eso vamos a arrancar con este tema, la ley del voto en el extranjero, el voto electrónico, un tema que probablemente va a generar debate, sin duda alguna, en el país, César. Así es, el voto electrónico para bolivianos se aprueba pese a no estar normado, legislado. Esa es la preocupación de los demócratas, pero vamos a entender por qué está la diputada Eliane Capobianco acompañándonos esta noche aquí en Que No Me Pierda. ¿Cómo le va? Bienvenida, diputada. Muchas gracias, un placer estar en su programa. Esta Cecilia también la está escuchando, así que por favor... Un saludo a Cecilia desde La Paz. Saludos, diputada desde Santa Cruz. Nos va a contar ahora la preocupación que tienen y esto del voto electrónico que se va a aprobar en las próximas horas en el Senado. Bueno, yo les comento un poco. Primero que nada, quiero aclarar que a nosotros nos llamó la atención porque se presentaron dos proyectos de ley el día miércoles. Un proyecto de ley referido al empadronamiento permanente, que es donde se aprueba el voto electrónico, y otra ley que se llama registro de doble nacionalidad en el exterior. Estas dos leyes son presentadas recién a la Cámara de Diputados el día miércoles. Las presentaba el presidente de la Cámara de Senadores, el señor senador Gringo González, y la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Montaño. Estas dos personas presentan el proyecto de ley el día miércoles. En el mismo día, en 24 horas, va a comisión, va a comité, y al día siguiente ya estaba en el orden del día para ser tratada. Es decir, que en 24 horas conocimos nosotros el proyecto de ley y le hicimos bastantes observaciones. Entre ellas, en primer lugar, el hecho de que el voto electrónico no esté legislado en el país. Creo que este es un tema fundamental, porque ¿por qué están incorporando el voto electrónico solamente para el exterior? Es decir, están incorporándolo para que sea en otros países y sin embargo no tenemos ningún tipo de legislación en el país. Es más, el día de hoy sale José Luis Exeni diciendo de que no puede ser aplicado el voto electrónico en el país porque no hay las condiciones económicas, no hay las condiciones técnicas para poder ser aplicado, y fue lo mismo que nosotros le dijimos a la diputada Montaño en sesión. Pero sí se puede aplicar en el exterior porque sí hay las condiciones. No hay condiciones. En realidad lo que nosotros le dijimos a la diputada Montaño en sesión, ¿por qué están aprobando de esta manera? Este proyecto de ley debió haber sido consultado primero al Tribunal Supremo Electoral para que nos diga su opinión, porque ellos son los que tienen que decir si es que hay las condiciones económicas, las condiciones técnicas. Pero la respuesta fue de Exeni, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral, y dijo, no se puede implementar porque no existen las condiciones técnicas en el país. Claro. Pero, pregunto, entonces, ¿sí hay condiciones técnicas en el extranjero para implementarlo? Claro, fue la misma pregunta que nosotros le hicimos. O sea, ¿por qué están incorporando para el extranjero cuando no está legislado dentro del país? Además que el voto electrónico es un tipo de voto que no nos garantiza de que no haya fraude. Más bien, es un voto electrónico que ha sido utilizado en países como Venezuela, donde ha habido, por ejemplo, un margen de error, un margen de fraude en realidad electoral de más de 1 millón de votos. Aquí está la denuncia que hizo la empresa Smartmatic, también la he traído documentada, que esta es la empresa de voto electrónico que fue la que hizo en realidad todo el sistema, el software para hacer el voto electrónico en Venezuela, y que Venezuela utilizó y hizo un fraude de más de 1 millón de votos. La misma empresa denunció después a Nicolás Maduro de que se había hecho fraude con el software que ellos habían elaborado y fueron sacados del país, por supuesto. Entonces, nuestra preocupación es que estamos repitiendo la fórmula venezolana. Le dijimos también a la presidenta Montaño en sesión de que este tipo de voto electrónico, para que tenga validez, tiene que ser regulado por la OEA, validado y auditado por la OEA, para que vengan incluso veedores electrónicos. Sin embargo, como siempre, ella no oyó y aprobaron ellos con sus 2/3 en la Cámara de Diputados, y probablemente mañana sea aprobado en la Cámara de Senadores. Nosotros vemos con mucha preocupación de que esta ley también es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque el artículo 26 de la Constitución Política del Estado establece que el voto es secreto. El hecho que sea un voto electrónico no garantiza de ninguna manera que el voto sea secreto. Es más, el voto electrónico está siendo utilizado en este momento en Venezuela para perseguir a todas aquellas personas que no votan por Maduro, porque es imposible que a través del voto electrónico no se sepa quién ha votado por quién. Entonces no hay manera en realidad de que no hay confianza, y lo dice también Exeni en su artículo, de que no hay confianza. Por supuesto que no tenemos confianza. En este momento no tenemos ni siquiera un empadronamiento claro en el país, pero vamos a tener confianza de que a través del voto electrónico no se va a hacer más fraude de lo que ya hemos visto últimamente y hemos denunciado en las últimas elecciones.
nosotros consideramos de que es muy peligroso lo que se está haciendo con este tema del voto electrónico. Es muy peligroso lo que se está haciendo con este tema, dicen los demócratas, Cecilia. La verdad que la preocupación se la he escuchado hace un par de días, efectivamente, cuando esto ingresaba a la Cámara de Diputados. Ahora, diputada Capobianco, ¿por qué antes no se conocía esta situación? ¿O por qué antes no se había advertido que esto podría ingresar al tratamiento, primero en diputados y ahora en senadores? Lo acabo de explicar cuando iniciaba. Ha sido presentado a la Cámara de Diputados el día miércoles. Y nosotros el día jueves, incluso antes de que inicie la sesión a las 10 de la mañana, dimos la primera conferencia de prensa avisando a toda la población boliviana de que se pretendía aprobar el voto en el exterior a través de este proyecto de ley. Claro, entonces nosotros lo hicimos de manera inmediata. Yo entiendo esto, por eso le decía, hace un par de días a través de ustedes se conoció esta posibilidad, pero ¿por qué no estuvo en agenda, no se comentó? Porque le hago esta pregunta, generalmente cuando ingresa un tema en tratamiento, se comenta meses, semanas antes de cuál es la intencionalidad que existe, por eso le preguntaba, ¿no se había dicho nada de esta posibilidad? Claro. Absolutamente nada. Este proyecto de ley no ha sido socializado, también eso se le observó a la presidenta Montaño. Le digo, ¿por qué no han socializado este proyecto de ley? Entonces no socializaron absolutamente nada con ningún sector. Y como le dije anteriormente, en 24 horas hay para el tratamiento de una ley, primero entra un comité, luego pasa a una comisión y luego recién debe ser tratada en plenario. Tanto comité como comisión y plenario se dio en 24 horas. Entonces nosotros el esfuerzo que hemos hecho es de que antes de que se inicie incluso el tratamiento de la ley a las 10 de la mañana, nosotros hemos dado la conferencia de prensa haciendo conocer, porque habíamos tenido conocimiento de la ley pocas horas antes. Entonces lo que está haciendo el movimiento del socialismo fue querer sorprender en realidad a todos los bolivianos, a toda la ciudadanía con este proyecto de ley, y hemos hecho el esfuerzo, creo, todos los demócratas, todos los que estamos en oposición, la Unidad Demócrata también, de salir a la prensa y explicar a la ciudadanía de que esto se estaba dando. ¿Y por qué decimos que es en contrabando? Porque si ustedes ven el proyecto de ley, es únicamente un párrafo donde dice que se podrá aplicar el voto en el exterior, el voto electrónico en el exterior, y no dice absolutamente nada más. Entonces nosotros le decíamos a ellos, ¿por qué están aprobando así? No hay ningún tipo de legislación en el país. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Y cuál es el argumento que tiene el movimiento del socialismo? ¿Qué dice? El argumento que ellos tienen es que supuestamente debemos avanzar hacia las tecnologías y que esta es una manera de avanzar hacia las tecnologías, y lo único que coincide la presidenta Montaño con Exenia es que dicen de que el podrá significa de que podrá o no ser implementado. Eso no es cierto. Del momento que está aprobado en una ley es que puede ser aplicado en cualquier momento. Entonces no se puede mentir así a la ciudadanía, y se lo dijimos también a la presidenta Montaño. ¿Pero qué ven ustedes detrás de esto? Bueno, mire, cuando ella habla, por ejemplo, de modernización, la presidenta Montaño, yo quiero decirle que los países más avanzados como Alemania, Holanda, Bélgica, han dejado de lado, han anulado el voto electrónico y han vuelto al voto manual, porque el voto electrónico no da certidumbre ni seguridad a los ciudadanos de que no va a haber fraude, no da confianza. Entonces, países muy avanzados en la democracia han hecho todo lo contrario de lo que ella quiere hacer ahora en el país. En realidad, quienes están utilizando el voto electrónico para fraude son los venezolanos. Esta es la fórmula venezolana y es la fórmula con la que está sometida en este momento. El día domingo va a ir unas elecciones en Venezuela. Y por supuesto nadie quiere ir a votar porque tienen miedo de votar, porque saben cómo votan, y si votan en contra pueden ser perseguidos. Entonces yo creo que este es un tema fundamental y que deben preocuparnos a todos los bolivianos, porque nos están llevando al camino de Venezuela, a no respetar el voto secreto de los bolivianos. Cecilia. Mucha gente, efectivamente, y usted nos está anticipando un poquito esto con la respuesta anterior, diputada, dice, bueno, pero voto electrónico ya se ve en otros países, ya se ejecuta también en otros países. Eso le quiero preguntar. Y estamos viendo un poquito el mapa, y en Venezuela, los países que utilizan voto electrónico en el 2004, ya se usa desde el 2004, en la India desde el 2003, Brasil desde 1996... Para un poco comentarle a la gente, Argentina, en algunas zonas, en 8 provincias desde el 2017, es decir, el año pasado, y en Perú, 19 distritos de Lima desde el 2016. Son algunos países, ¿no?, donde ya se utiliza el voto electrónico. En México, solo en el DF nada más, en el Distrito Federal, y en Estados Unidos en 6 estados nada más. Usted nos dice, diputada, que la experiencia en estos países no es buena.
para que nos responda, por favor, y también para orientar un poquito a la gente, los países que eliminaron el voto electrónico son los siguientes. Alemania, en el 2005, hizo pruebas y en el 2009 declararon el voto electrónico inconstitucional. Holanda, estamos hablando de países en Europa. De 1965 al 2006 se descubrieron algunas supuestas irregularidades y en el 2008 se anuló. En Irlanda, en el 2002, se inicia el voto electrónico, pero en el 2009 se elimina por un costo alto, no por otro tema, sino porque significaba mucho dinero, ¿no? ¿Qué otros países, digamos, o qué otras experiencias un poco más cercanas, diputada, usted conoce, que han observado esto del voto electrónico? Cecilia, creo que aquí lo importante es hacer una diferencia y que nosotros se la pedimos a la presidenta Montaño en sesión y no aceptó. Uno, de que para que el voto electrónico tenga plena validez, lo dije anteriormente, tiene que ser totalmente validado por la OEA. ¿Por qué en Venezuela se da un fraude de 1 millón de votos? Es porque no fue validado el sistema por la OEA, no fue presentado en Venezuela por la OEA, y eso fue lo que nosotros le pedimos en sesión a la presidenta Montaño, que incorpore que si se iba a hacer el voto electrónico tenga que ser cumpliendo los parámetros y sea validado y fiscalizado por los organismos de Estados americanos. Sin embargo, no quiso la señora presidenta y eso nos llamó mucho la atención. Ella puso un argumento vago como que se debían tomar todas las medidas de seguridad, pero la única medida de seguridad que garantiza de que se pueda dar un voto electrónico en el que esté fiscalizado por organismos internacionales y se respete la democracia es únicamente a través de la OEA, y ella no lo aceptó en su momento, y eso es lo que nos preocupa bastante. En segundo lugar, esos países tienen legislación clara. En el caso de Bolivia no tenemos ningún tipo de legislación, simplemente la incorporación de que se va a dar el voto electrónico. Y en tercer lugar, ¿cómo es que fiscaliza los bolivianos y cómo ha fiscalizado el boliviano en las últimas elecciones? Sucedió un fenómeno, tanto para el 21 de febrero, en el caso de la reelección del presidente Evo Morales, como para las elecciones judiciales, lo viví yo como opositora, en que los mismos ciudadanos, no solamente los opositores, los mismos ciudadanos iban y cuidaban su voto en cada mesa de sufragio. Y eso ha logrado y ha hecho de que no pueda haber un fraude muy grande en el país en los dos casos, y que hubiera ganado el no en un caso y que no hubiera habido una aceptación de las elecciones judiciales como se pretendía. Entonces creo que lo que se está buscando en este momento ya es lograr a través del fraude electrónico que no haya pues un control como hay en este momento cuando se va al escrutinio y se va mesa por mesa, y usted se sorprende cuando encuentra que los mismos ciudadanos y vecinos del barrio están fiscalizando el voto y no permiten que haya que haya fraude o que haya algún tema de que no sea correcto, no se haga legal. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Para nosotros la mejor forma de garantizar que se respete el voto es a través del voto manual, y que no se sepa y que el voto sea secreto y no se sepa por quién uno ha votado es también el voto manual y no el voto electrónico. Y yo pongo un ejemplo, ustedes se van a sonreír de repente, pero hace pocos días hackearon la cuenta oficial del Senado y pusieron que el presidente Evo creo que había fallecido, alguien lo hizo, no sé si de manera chistosa o qué, pero ¿qué garantías nos dan los sistemas que tenemos en Bolivia para poder querer encarar un tema tan serio como es el tema del voto electrónico? Y cuando no quieren de que se incorpore el hecho de que tienen que ser fiscalizados por la OEA. Entonces, cuando nosotros le dijimos en sesión y le dijimos, si lo van a colocar, coloquen, que tiene que ser fiscalizado por la OEA, y tampoco aceptaron. Entonces, quiere decir que no estamos camino al voto electrónico como se hace en otros países fiscalizados por la OEA, sino camino a lo que se está haciendo en Venezuela hasta ahora. No, en todo caso, es un requisito internacional, en el contexto internacional. La Organización de Estados Americanos va a decir, ¿dónde está el aval? Nosotros tenemos que verificar esto como país miembro de la Organización de Estados Americanos. Así es. Pero bueno, ¿bajo qué tenor, digamos, lo que queremos entender es qué significa tener el voto de los ciudadanos bolivianos en el extranjero? ¿Cuánto significa? Bueno, yo le decía hace un momento que ese es un tema que ahorita a nosotros también nos preocupa, porque en esta modificación del voto electrónico también anulan a los notarios electorales. Resulta que ya en el exterior no van a haber notarios electorales. Simplemente no sabemos, dice que van a mandar algunos representantes, no sabemos quiénes son los que van a fiscalizar los actos electorales, y dejan para que haya el empadronamiento permanente en el exterior a brigadas móviles que van a ser manejadas por los consulados. Los consulados pues son puestos por el movimiento del socialismo, o sea que no están permitiendo que la independencia que debería haber de los órganos de poder se maneje fuera del país. Entonces resulta que allá las brigadas móviles van a ser manejadas por los consulados, y esa es otra modificación que han hecho a través de esta ley. Pero también yo decía al inicio
que se aprobó otro proyecto de ley que también ha sido observado por la oposición y tampoco lo hemos aceptado, que es el registro de doble nacionalidad en el exterior. ¿Qué nos preocupa en este proyecto de ley, que es muy corto? El hecho de que se incorpora una modificación en la ley de migración en la cual establece que cuando corresponda, dice, también se podrá establecer la afiliación por indicación de la madre o padre boliviano en el marco de la establecido en el artículo 15 del Código de Familia y del proceso familiar. ¿Qué significa esto? Que cualquier boliviano puede ir y decir a cualquier consulado, este señor es mi hijo, y simplemente a simple indicación esa persona va a poder adquirir la nacionalidad. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque este procedimiento está establecido dentro de Bolivia, pero hay instancias de apelación que no van a haber en el exterior. O sea, aquí dentro de Bolivia tenemos instancias de apelación, por eso está dentro del Código de Familia, ¿no? Y en el exterior resulta que no. Entonces, ¿cuánto puede significar ahorita y cuánto va a significar después de que se implementen estos dos proyectos de ley? Entonces, esa es la preocupación que tenemos nosotros, porque significa que están aperturando totalmente el tema de la doble nacionalidad y también el tema del empadronamiento permanente. Entonces, estos dos proyectos de ley son los que aprobaron en 24 horas. Diputada, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Sí? ¿Cuál es el paso que va a seguir, además de la denuncia pública en este momento que están realizando los miembros de la oposición? Bueno, mire, mañana posiblemente va a ser tratado en Senado. Bueno, lamentablemente en el Senado se sabe recién en ese momento qué ley es la que se trata. Se supone que la van a aprobar mañana porque ya aprobaron ahora en comisión. Entonces tenemos que esperar que se apruebe. Vamos a hacer las acciones legales que correspondan dentro del país, todas las acciones constitucionales, aunque la verdad es que no tenemos mucha esperanza en el Tribunal Constitucional que tenemos. Creo que toda la ciudadanía lo conoce y lo sabe y tenemos que ser claros en eso, pero es nuestra obligación cumplir con todas las acciones legales que correspondan como fiscalizadores. Y además le hemos avisado ya a la presidenta Montaño en sesión, vamos a hacer las denuncias correspondientes a la OEA, porque no puede ser que se aplique un voto electrónico en el país de la manera en que se está pretendiendo, sin ningún tipo de legislación y sin ningún tipo de fiscalización. Entonces nosotros vamos a hacer las denuncias que correspondan ante la OEA y las denuncias internacionales que correspondan, porque aquí estamos hablando de un tema muy serio. Creo que ya todo el país hemos sentido de que no se ha respetado nuestro voto cuando el 21F, con el fallo del Tribunal Constitucional que ha habilitado al presidente Evo Morales. Ya esto es nuevamente una falta de respeto al voto de los bolivianos. El querer incorporar el voto electrónico sin ningún tipo de legislación es también una falta de respeto al pueblo boliviano. ¿Pero qué sucedería si se aprueban estas normas, que se viabilice el voto electrónico? ¿Qué puede pasar en el contexto internacional? ¿Va a haber observación de la OEA, por ejemplo? Claro, pueden haber observaciones de la OEA porque se van a hacer todas las acciones legales que correspondan y la OEA no va, o sea, la OEA tiene que, como ha sucedido en el caso de Venezuela, emite informes llamando la atención porque falta al cumplimiento democrático como país el que no esté fiscalizado por las normas que están establecidas en la OEA. O sea, todos los países que son miembros de la OEA para aplicar el voto electrónico tienen que regirse por el reglamento de la fiscalización y la auditoría de la OEA. Vienen incluso veedores de la OEA cuando se llevan a cabo las elecciones, cuando se hace todo fiscalizado y auditado por ellos. Pero, bueno, tendrían que venir veedores para este proceso electoral. Tendrían que venir. Ahora, pero por eso le digo, todo depende si es que incorporan. Si es que incorporan en realidad el voto electrónico y se hace con la fiscalización de la OEA en el exterior. Por eso le digo, o sea, lo que a nosotros nos ha sorprendido es que sin que haya ningún tipo de legislación, ningún informe del Tribunal Supremo Electoral, aprueban una ley solamente para el exterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos, no? Entonces, eso es lo que nos preocupa, de que se pueda estar gestando un fraude para el futuro. Diputada, ahora, tal y como están las cosas, tal y como se está aprobando todo, ¿esto puede representar algún tipo de sanción, observación para el país en los organismos internacionales? Claro que sí, ante la OEA, sí, como le decía anteriormente, vamos a hacer las denuncias que correspondan y si es que ellos continúan con la aplicación del voto electrónico sin que esté debidamente fiscalizado y auditado, vamos a hacer las denuncias que correspondan y pueden haber sanciones como ha ocurrido con Venezuela, ¿no? Con Venezuela se ha incluso desconocido las elecciones donde ha habido el fraude de 1 millón de votos, pero bueno, ahí sigue el presidente Maduro haciendo sufrir lamentablemente al pueblo venezolano y están camino a unas elecciones el día domingo en las cuales tienen miedo de ir a votar los venezolanos porque saben que con el voto electrónico no se garantiza el secreto de su voto y pueden saber por quién votó y ellos pueden ser perseguidos
e incluso en muchos casos usted sabe que ha sido muy duro lo que ha vivido Venezuela hasta ahora. Sin duda. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Diputada Eliane Capobianco, gracias por estos minutos, por brindarnos esta información a la opinión pública sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se está aprobando esta ley, se pretende aprobar esta ley del voto electrónico para bolivianos, con varias observaciones por parte de la oposición. Se aprueba pese a no estar legislado. Bueno, así gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder informar a la ciudadanía. Cecilia, la diputada Eliane Capobianco estuvo con nosotros esta noche. Sin duda, importante poder conocer esta denuncia, César, y en las próximas horas también vamos a escuchar lo que dice el Movimiento al Socialismo, oportunamente también de esta denuncia que hace Demócratas esta noche, ¿no? Gracias a la diputada Capobianco por habernos acompañado. Muchas gracias, Cecilia. Siempre es un placer estar en su programa. Igualmente, un saludo hasta La Paz. Gracias. Saludos. Cecilia, como siempre, nuestro contacto nacional y la información del país está aquí en Que No Me Pierda. Será hasta mañana. Sin duda alguna.